Instantes después se encontraron en medio de una marea de Steiner, a distintas alturas que saludaban con la mano, enviaban besos a su padre o saludaban circunspectos con la cabeza en el caso de los mayores. Luego se dirigieron al último sitio de interés antes de llegar al colegio. La última parada. Circunspectos. Que saludaban con la mano, enviaban besos a su padre o saludaban circunspectos a la cabeza en el caso de los mayores. ¿Dónde están mis lentes? Instantes después era el lugar en el que nadie quería detenerse a mirar, pero casi todo el mundo lo hacía. En la calle, con forma de brazo largo y roto, se alzaban varias casas de ventanas rotas y paredes desconchadas. La estrella de David estaba pintada en las puertas. Esas casas parecían leprosas, llagas infectadas que corrompían el terreno alemán. Strelly Stretch anunció a Rudy, la calle de las estrellas amarillas. Al otro extremo había gente que iba de un lado para otro. La llovizna les confería el aspecto de fantasmas. Ya no eran humanos, sino formas que iban y venían, las nubes plomizas. Venga, vosotros dos, lo llamó Kurt, el mayor de los Steiner. Rudy y Liesel se acercaron corriendo. En el colegio, Rudy intentaba reunirse con Liesel durante el recreo. No le importaba que los otros se burlaran de la estupidez de la niña nueva. Liesel pudo contar con él desde el principio y más adelante, cuando la frustración de la niña se desbordó. Sin embargo, Rudy no lo hacía de forma desinteresada. Hay algo peor que un chico que te odie, un chico que te quiera. A finales de abril, cuando volvían del colegio, Rudy y Lizzie le estaban esperando a Himmelstrace para jugar fútbol, como era habitual. Se habían adelantado un poco más que otro día. Todavía no se había presentado nadie. La única persona a la que vieron fue el mal hablado Pickfus. Mira, señaló Rudy. Retrato de Pickfus era de complexión frágil, tenía el pelo blanco, llevaba un chubasquero negro, pantalones marrones, zapatos destrozados y tenía una boca, menuda boca. Pifificus. Cuando la silueta lejana se volvió a Rudy y empezó a silbar, el anciano se enderezó y empezó a insultarnos con un fervor que solo podría calificarse de ingenioso. Por lo visto nadie sabía su verdadero nombre, o si lo sabían nunca lo utilizaban. Solían llamarlo Fificus, porque es el nombre que se le pone a quien no le gusta silbar, algo que a Pifificus se le daba muy bien. Sin lugar a dudas, no hacía más que silbar una sola melodía, la marcha de Radetzky. Y los niños del lugar lo imitaban para llamarlo. En cuanto la oía, Pificus abandonaba sus habituales andares encorvados hacia adelante, pasos largos y desgarbados, brazos detrás del chubasquero negro. Se ponía derecho para soltar improperios. En ese momento toda impresión de serenidad quedaba violentamente interrumpida por una voz que reverberaba de rabia. Ese día Lizzie limitó la provocación de Rudy, casi como un acto de reflejo. Pificus repitió a Lizzie, adoptando de inmediato la debida crueldad que parece propia de la infancia. Golfa, rugió.
Las palabras cayeron como una costalada en la espalda de Liesel. Es la primera vez que te veo. Mira que llamar golf a una niña de 10 años, ese era Pificus. Todos opinaban sobre Frau Olzapfel. Él habría hecho una buena pareja. Volved aquí fueron las últimas palabras que Liesel y Rudy oyeron mientras se alejaban a la carrera. No se detuvieron hasta que llegaron a Muchenstress. Vamos por aquí, dijo Rudy. Cuando consiguieron recuperar el aliento, la llevó Uber Oval, el escenario del incidente de Gis Owen, donde se quedaron con las manos en los bolsillos. La pista se extendía delante de ellos. Solo podía ocurrir una cosa, empezó Rudy. 100 metros, la retó. Me juego lo que quieras a que no me ganas. Lices no iba a ser menos. Me juego lo que quieras a que sí. Claro que te juegas, pequeño Mensch. Tienes dinero, claro que no. ¿Y tú? No, pero Rudy tenía una idea. Fue el galán el que habló por él. Sí, te gano, te doy un beso. Se agachó y empezó a enrollarse al bajo de los pantalones. Liesel se inquietó por decirlo y de alguna manera, ¿por qué quieres besarme? Voy sucia, yo también. Rudy no veía razón alguna para que un poco de mugre se interpusiera entre ellos. Además, no había pasado tanto tiempo desde la última ducha. Liesel lo meditó, mientras estudiaba los palmitos que su rival tenía. Por piernas eran iguales que las suyos. Pensó que era imposible que la ganara, sintió con gravedad. La cosa iba en serio. Puedes besarme si ganas, pero si gano yo, dejo de ser portera cuando juguemos al fútbol. Rudy sopesó las opciones. Me parece justo, y se estrecharon la mano. El cielo estaba muy oscuro, nublado, aderezado con las pequeñas astillas de lluvia que empezaban a caer. La pista estaba más encharcada de lo que parecía. Ambos rivales estaban preparados. Rudy lanzó una piedra para dar el disparo de salida. Cuando cayera al suelo podía empezar a correr. Ni siquiera vio la línea de llegada. Se quejó Liesel. ¿Y yo qué? La piedra tocó el suelo. Corrieron pegados, dándose codazos para adelantarse. El suelo resbaladizo los lamía los pies y los hizo caer a unos 20 metros del final. Jesús, María y José, exclamó Rudy. Estoy rebosado de mierda. No es mierda, lo corrigió Liesel, es barro. Aunque tenía sus dudas, volvieron a resbalar a unos 5 metros de la llegada. Entonces quedamos empatados. Rudy miró la meta con la cara medio cubierta de barro. Solo se veían los dientes afilados y los enormes ojos. Todavía me llevo el beso si quedamos empatados, ni lo sueñes. Liesel se levantó y se sacudió un poco de barro de la chaqueta. No te obligaré a estar en la portería, quédate con tu portería. De vuelta a Himmelstre, Rudy le advirtió, algún día te morirás por besarme, le dijo. Sin embargo, Liesel lo tenía muy claro. Si es una proeza mientras Rudy Steiner y ella estuvieran vivos, jamás besaría a ese miserable y sucio Stalker. Y ese día menos que nunca. Tenía cosas más importantes de las que preocuparse. Se miró con la ropa llena de barro y comentó en voz alta que era evidente. Va a matarme por supuesto se refería a Rosa Huberman, también conocida como Mamá, que a punto estuvo de matarla. La palabra Sumecho ocupó un lugar predominante en la broca y lo hizo picadillo. El incidente de Giswagen. Como ya saben, Matt Liesel todavía no había llegado a Gimmestrace cuando Rudy cometió la infamia de su infancia, y sin embargo, cuando se entregaba a sus recuerdos, tenía la sensación de haber estado presente. No se lo explicaba, pero en su memoria se encontraba ante el público imaginario de Rudy. Nadie más que él había hablado de la peripecia, pero el joven le contó el relato con todo detalle. Cuando Liesel se propuso a narrar su propia historia, el incidente de G. Sowens formaba parte de ella, tanto como todo lo que había visto con sus propios ojos. Era 1936, las Olimpiadas, los Juegos de Hitler. G. Owens acababa de terminar los 400 metros relevos y había conseguido su cuarta medalla de oro. Había corrido la voz de que Hitler se negó a estrecharle la mano por ser negro y por ende infrahumano. Incluso los racistas alemanes más recalcitrantes se maravillaron ante los logros de Owens y los rumores sobre sus hazañas empezaron a difundirse. Nadie había quedado tan impresionado como Rudy Steiner. Toda la familia estaba apretujada en el salón cuando Rudy se escabulló y se dirigió a la cocina. Sacó un trozo de carbón de los focones y lo sostuvo en diminutas manos. Ahora sonrió, estaba listo, se untó bien de carbón a conciencia hasta que quedó todo negro, incluso el pelo. El chico sonrió con expresión desvariada al verse reflejado en la ventana, vestido con unos pantalones cortos y una camisa sin mangas. Confió el silencio de su hermano mayor, enfiló la calle donde se puso a pedalear.
La fantasía de Liesel esa noche la luna estaba surcida, el cielo con puntadas de nube alrededor. La bicicleta oxidada se detuvo, cayó sobre la valla que Rudy saltó. A la espera de que llegara su turno, se paseó arriba y abajo, concentrándose bajo un firmamento oscuro, con la luna y las nubes observándolo atentamente. Parece que Owen está en buena forma, comentó. Este podría ser el mayor triunfo de toda su carrera. Estrechó las manos imaginarias de los otros atletas y les deseó suerte. Aunque ya sabía el resultado, no tenía ninguna posibilidad. Un juez les indicó que se prepararan. Una multitud se materializó y ocupó hasta el último rincón de la circunferencia de Ubar Oval. Todos gritaban el nombre de Rudy Steiner y su nombre era Jesse Owens. El estadio enmudeció, sus pies descalzos se desgarraron al suelo. Durante el primer tercio de la carrera iba bastante igualado, pero solo era cuestión de tiempo. Incluso sintió que su pecho partía la cinta al atravesarla en primer lugar, el hombre más rápido del mundo. Sin embargo, la hazaña se desmoronó al dar la vuelta de honor. Su padre estaba de pie entre la multitud, esperándolo junto a la línea de meta, como si fuera el nombre del saco, o al menos el nombre del saco trajeado. Como ya he mencionado, el padre de Rudy era sastre y rara vez se le veía por la calle sin traje y corbata. En esa ocasión solo llevaba una chaqueta y una camisa de cerro. ¿Qué diablos está pasando aquí? La multitud se desvaneció, empezó a soplar la brisa. El señor Steiner era un hombre extremadamente educado en circunstancias normales. Sin embargo, descubrió que uno de sus hijos, tiznado de carbón una noche de verano, no era lo que él consideraba circunstancias normales. Este niño está loco, masculló, aunque tuvo que admitir que con 6 críos podría cubrir algo así. Al menos uno de ellos tenía que salirme rana. Rudy jadeando se agachó y apoyó las manos en las rodillas. Era Jesse Owens, contestó como si fuera lo más normal del mundo. Incluso había algo en el tono de voz que preguntaba qué demonios iba a hacer si no. Jesse Owens, el señor Steiner, era de esos hombres inexpresivos, de voz angulosa y firme. Era alto y fornido como un roble y su cabello parecía hecho de astillas. ¿Qué Jesse Owens? ¿Cuál va a ser, papá? El mago negro, yo te daré magia negra. Agarró a su hijo por la oreja con un gesto de dolor. No me digas. Su padre estaba más preocupado por la pegajosa textura que le manchaba los dedos. Estaba cubierto de pies a cabeza e incluso tenía carbón en las orejas. De camino a casa decidió hablar de política del modo más claro posible, pero Woody solo llegaría a entender todo lo que dijo por 2 años, cuando era demasiado tarde para molestarse en comprender nada. La contradicción política de Alex Steiner, el primer punto, era miembro del partido nazi, pero no odiaba a los judíos, en realidad ni a los judíos ni a nadie. Segundo punto, sin embargo, no pudo sentir cierto alivio o peor regocijo cuando los tendederos judíos tuvieron que cerrar. La propaganda le había convencido de que solo era cuestión de tiempo de que una plaga de sastres judíos asomara la cabeza y le robara la clientela. Tercer punto. No obstante, significaba eso, que debían expulsarlo. Tercer punto. Cuarto punto. Quinto punto. En un lugar a lo más profundo sentía una punzada en el corazón, pero decidió no hurgar. Temía lo que pudiera salir. Antes de llegar a Himmel Street, Alex le dijo: hijo, no puedes andar por ahí pintado de negro, ¿me entiendes? Rudy le prestó atención interesado y confuso. ¿Por qué no, papá? ¿Por qué te llevarán? ¿Por qué? Porque no deberías de querer ser como los negros o los judíos, como cualquiera que no sea como nosotros. ¿Quiénes son los judíos? ¿Te acuerdas de mi cliente más antiguo, el señor Kaufman, al que le compramos tus zapatos? Sí, pues es judío, no lo sabía. Tienes que pagar para ser judío, se necesita un permiso, ¿no, Rudy? El señor Steiner llevaba la bicicleta con una mano y a Rudy con la otra, pero le costaba más dirigir la conversación. Todavía no le había soltado la oreja, se había olvidado. Es como ser alemán o católico. Ah, Jesse Owens es católico, no lo sé. Ojalá fuera Jesse Owens, papá, comentó Rudy. Esta vez el señor Steiner puso la mano sobre la cabeza de su hijo. Lo sé, hijo, pero tienes un precioso cabello, Rudy, y unos ojos azules que te evitarán muchos problemas, le explicó.
Deberías conformarte, ¿está claro? Woody no entendió ni una palabra. 2 años y medio después, la zapatería de los Kaufman acabó hecha añicos y todos los zapatos desaparecieron en un camión metido en sus cajas. Al revés o papel de la lija. Supongo que las personas viven momentos cruciales, sobre todo la de la infancia. Para algunos es un incidente como el de G. Owens. Era finales de mayo de 1939 y la noche había sido como cualquier otra. Rosa ejercitaba su puño de hierro, Hans había salido y Lizzie limpiaba la puerta de casa y contemplaba el firmamento de Himmelstress. Por la tarde se había celebrado un desfile. Los miembros extremistas de camisa parda, también conocido como Partido Nazi, marcharon por Manchester, ondeando sus banderas de orgullo. Los animaron a seguir su camino hacia quién sabe dónde. La gente tenía que mirar. Algunos extendían el brazo de modo de saludo, mientras otros las manos al rojo vivo de tanto aplaudir. Unos cuantos datos significativos. En 1933 el 90% de los alemanes apoyaba a Adolf Hitler sin reserva alguna. Eso nos deja un 10% de detractores. Hans Huberman pertenecía a ese 10%. Existía una razón para ello. Por la noche Liz enseñó como siempre. A, Al principio veía las camisas pardas desfilando, pero luego la condujeron a un tren, donde le esperaba el descubrimiento habitual. Su hermano le clavaba la mirada. Cuando se despertó gritando, Liesl supo de inmediato que algo había cambiado. Un olor desparramaba por debajo de las sábanas, cálido y empalagoso. Al principio intentó convencerse de que no había ocurrido nada, pero cuando su padre se acercó y la meció entre sus brazos, lloró y le confesó: papá, susurró papá. Eso fue todo. Seguramente él también lo olió. Hans la levantó con su habilidad de la cama y se la llevó al lavabo. Un libro negro de letras plateadas salió disparado y aterrizó entre los pies de un hombre alto. Lo miró. El título decía: Manual de sepulturero, conversación de las 2 de la madrugada. Es tuyo, sí, papá. ¿Quieres leerlo de nuevo? Sí, papá. Una sonrisa cansada, ojos de metal derretido. Bueno, entonces será mejor que lo leamos. 4 años después, cuando empezó a escribir en el sótano, dos pensamientos acudieron a la mente de Liesl, relacionados con el trauma de mojar la cama. Primero, se sintió muy afortunada de que su padre quien le descubriera el libro. Por suerte, había que hacer la colada de las sábanas. Nadie lo hubiera dicho, escribió, pero el colegio no me ayudó tanto como mi padre a la hora de aprender a leer. La gente cree que no es muy listo y es cierto que le costaba leer, pero pronto descubrí que las palabras y la escritura le habían salvado la vida en una ocasión, o por lo menos las palabras y un hombre que le enseñó a tocar el acordeón. Lo primero es lo primero. El polvo cubría la luz amarillenta. Liesl se sentó sobre las sábanas frías, limpias, avergonzada y eufórica. Le gustaba la idea de haber vuelto a mojar la cama, pero estaba a punto de que iba a leer un libro. La emoción se apoderó de ella. Se imaginó una lectora genial de 10 años. Sin embargo, no importaba que leyera despacio. En todo caso, su ritmo de lectura era más lento de lo habitual. Tal vez sirviera para los comienzos de la niña fueran menos frustrantes. Vamos a ver, ¿por qué una buena niña como tú quiere leer una cosa así? Estaba leyendo las obras de Goethe o de cualquier otra autoridad por el estilo. También las tendría ahí adelante. Liesl intentó explicarse. Yo cuando estaba en la nieve y las palabras pronunciadas con un suave susurro resbalaron de la cama y se esparcieron por el suelo como si fuera polvo. Nada de saltarse el capítulo 6 o el paso 4 del capítulo 9, sería igual y que la mojadora de camas. Bien, me alegra saber que eso ya está resuelto. Ahora ya podemos empezar. Se acomodó, los huesos crujieron como las tablas. Empieza la diversión. El libro se abrió. Una ráfaga de viento amplificada por la quietud de la noche contenía palabras que incluso a él le resultaban complicadas, por no mencionar lo morboso del tema. En cuanto a la niña, sintió un repentino deseo de leerlo, que ni siquiera se molestó en analizar. Tal vez en cierto modo deseaba asegurarse de que su hermano había sido enterrado como era debido, fuera cual fuera la razón. Sus ansias de leer el libro eran todo lo intensas que pueden llegar a ser en un humano de 10 años. El primer capítulo se titulaba Primer Paso. Elección del equipo apropiado. En un breve párrafo introductorio se esbozaba el tema que trataría las 20 páginas siguientes. Se detallaban las clases de palas, picos,
guantes y herramientas por el estilo que existían y se ilustraba sobre la obligación de conservarlas del modo correcto. Un enterramiento era algo serio. Mientras Hans lo ojeaba, sintió los ojos de Liesel clavados en él. Se posaron sobre él y lo apresaron a la espera de que saliera algo de sus labios. Ten volvió a acomodarse y le tendió el libro. Mira la página, May, dime cuántas palabras reconoces. La mitad más o menos, léeme algunas. Está claro, no pudo. Cuando le pidió que le señalara las que conocía y que las leyera en alta, contó en total tres, las tres que el alemán suele utilizar para el artículo definido. La página debía de tener unas 200 palabras. Puede que sea más difícil de lo que yo creía, pensó Hans. Lee se lo sorprendió mientras lo pensaba, aunque fue solo un instante. Hans tomó un impulso, se puso de pie y salió de la habitación. De hecho, de hecho tengo una idea mejor, anunció su regreso en la mano. Llevaba un grueso lápiz de pintor y un taco de papel de lija. Vamos a pulir esa lectura. A Liz le pareció mar de bien. Hans dibujó un cuadro de unos 2,5 centímetros en la esquina izquierda del reverso de un trozo de papel a la lija y encajó una A mayúscula en el interior. Colocó otra A en la esquina opuesta, pero minúscula, hasta que aquí ningún problema. A leyó A de... Sonrió. Hans escribió la palabra con letras grandes y debajo dibujó una manzana deforme. Era pintor de brocha gorda, un artista. Ahora la ve, anunció cuando terminó echando un vistazo sobre. A medida que avanzaba por el abecedario, Liesel estaba cada vez más boquiabierta. Era lo único que había hecho en el colegio, en la clase de párvulos, pero mucho mejor. Era la única alumna y no se sentía un gigante. Disfrutaba viendo. Venga, susurró con complicidad. Piensa en mamá y la palabra se estampó con la cara como objeto. Lucy esbozó una sonrisa automática. Gritó, soltó otra carcajada y escribió la palabra que aderezó con una de sus filigranas. Una obra típica de Hans Huberman. Papá, le susurró, no tengo ojos. Hans le dio unos golpecitos a la niña que había caído en la trama. Ya está bien por hoy, decidió Hans, levantándose después de haber repasado una docena de veces el abecedario. Solo unas veces más. Buenas noches, soltó una lucecita de una sola sílaba. Buenas noches, papá. Hans apagó la luz y contemplaba las palabras. El aroma de la amistad. La instrucción continuó durante las semanas siguientes y el verano de la clase de medianoche comenzaba después de las pesadillas. Liesel mojó la cama en 2 ocasiones más, pero Hans Huberman se limitó a repetir su heroica colada y luego se puso manos a la obra con la lectura, garabateando y repasó a altas horas de la noche. Los susurros eran escandalosos. Un joven hacia las 3 del mediodía, Rosa le dijo a Liesel que se preparara para acompañarla a entregar la ropa planchada. Conmigo le estoy enseñando, vamos a ir a Ampere, río arriba, donde suelo enseñar con el acordeón. Ahora sí, Rosa dejó la colada sobre la mesa y adoptó el grado conveniente de cinismo. ¿Qué has dicho? Creo que ya me has oído, Rosa. ¿Qué diablos vas a enseñarte? Tú una rusa de cartulina, un gancho directo de palabras, como si tú leyeras también. No podrás leer en la oscuridad, mamá, intervino Liesel. ¿Qué has dicho, Samucho? Nada, mamá. Al cabo de unos minutos entraba en el Himmelstres con las palabras la música colada. Liesel llevaba derecha esa ropa planchada. Le avisó desde lejos. No me la vayas a arrugar. Sí, mamá. Unos pasos después, Liesel, no vas a tener frío. ¿Qué dices? Samucho, de Crix. Tú nunca oyes nada. Una vez que entregaron la ropa planchada, se dirigieron hacia el río Amper que bordeaba la ciudad. Seguía su camino en dirección de Dachau, el campo de concentración. Había un puente de tablones. Se sentaron sobre la hierba y a unos 30 metros del metre leyeron en voz alta. El rostro de su padre vagaba y se hacía preguntas, aunque sin encontrar ninguna respuesta aún no. Se apreciaba cierto cambio en Hans, si bien era casi imperceptible. Elise lo notó, aunque no fue hasta más tarde, cuando todas las historias comenzaron a tomar forma. Una actitud vigilante mientras tocaba, porque ignoraba el acordeón de Hans Huberman. Fuera una historia en sí, una historia que llegaría al número 33 de Himmelstres de la madrugada. Por ahora, de lo concerniente a Alice, solo existía una y la disfrutaba. Se acomodó entre los largos brazos de hierba tumbada de espaldas y cerró los ojos. Sus oídos abrazaron las notas. Claro que también tenían algún otro problema. A veces Hans se contenía para no chillarle.
Vamos, Liz, le decía, pero si sabes, esta palabra la sabes. Justo cuando parecía que avanzaba a buen ritmo, algún obstáculo les obligaba a reducir la marcha. Si bien hacía buen tiempo por las tardes, iba a lampear y si hacía mal día bajaban al sótano, sobre todo por Rosa. Al principio lo intentaron de la cocina, pero era imposible. Rosa, ¿podrías hacerme un favor? ¿Qué? Te lo pido, no, no, te lo ruego. ¿Podrías cerrar la boca aunque solo fueran 5 minutos? Ya te imaginas la reacción. Pronto leerás ese espantoso libro de sepultureros hasta con los ojos cerrados, le animaba a su padre, y me sacarán de la clase de los enanos. En una de las sesiones del sótano, Hans prescindió del papel de su hija que se le estaba acabando y sacó un pincel en casa de los Huberman. No podían permitirse muchos lujos, pero la pintura les sobraba a las puertas y acabó siendo más útil en el aprendizaje de Liesel. Hans decía que una palabra y la niña tenía que deletrearlo en voz alta y luego pintarlo en la pared, siempre que la acertara. Al cabo de un mes, la pared había recibido una nueva capa de pintura, una página de cemento en fresco. Alguna noche, después de trabajar en el sótano, Liesel se encogía en la bañera y oía una y otra vez las frases que llegaban desde la cocina. Apestas a tabaco y a queroseno, rezongaba Rosa. Se imaginaba que dibujaba las ropas de su padre, era sobre todo el de la amistad, un olor que también descubría que ella, Liesel, la adoraba. Lo aspiraba en un brazo y sonreía mientras el agua se enfriaba. La campeona de los pesos pesados del patio del colegio el verano de 1939 tenía prisa, o tal vez la tuvieron Liesel. Entre septiembre y noviembre de 1939 empieza la Segunda Guerra Mundial. Liesel Memminger se convierte en la campeona de los pesos pesados del patio del colegio. En Molchik hacía frío, que comenzó la guerra y aumentó mi volumen de trabajo. El mundo nos hablaba de otra cosa. A los titulares de periódico, la voz de Führer clamaba en los radios alemanes: no nos rendiremos, no descansaremos, venceremos. Se había iniciado la invasión a Alemania de Polonia y la gente se reunía en cualquier lugar. Se animó con la garra, su olor, su voz, el racionamiento. Había empezado los días antes y lo esperaban, y ahora ya era oficial. Gran Bretaña y Francia habían declararon la guerra a Alemania, apropiándose de una frase de Hans Huberman. Empieza la diversión. El día del anuncio, Hans tuvo la suerte de estar ocupado con un trabajo de camino. Recogió un periódico que alguien había abandonado y en vez de detenerse para embutirlo entre los botes de pintura del carro, lo dobló y se lo metió debajo de la camisa. ¿Qué pone?, preguntó Liesel mirando los trazos negros de la piel y el periódico. Hitler toma Polonio, contestó, y Hans Huberman se desplomó en una silla. Pero en su voz no había ni un remoto rato de patriotismo. Ahí estaba otra vez esa cara de su cara de acordeón. Había estallado una guerra. Liesel pronto se encontraría envuelta en otra. Contestaba las preguntas dirigidas a otros niños que conocía y alguna que otra vez había recibido en el pasillo lo que conocía como Watchen. Definición de Watchen: buen azote. La profesora, que resultaba ser una monja, la aceptó en su clase, la sentó en una silla a un lado y le dijo que estuviera calladita. Desde el otro extremo, Rudy la miró y la saludó con la mano. Lucy le devolvió el saludo e intentó no sonreír. En casa, el padre y la madre ya tenían muy avanzada la lectura del manual de sepulturero. Hacía un círculo alrededor de las palabras que no entendía y se las llevaba al sótano al día siguiente. Luisa creyó que era suficiente. No fue suficiente. A principios de noviembre, en el colegio hicieron algunos exámenes para evaluar sus progresos. Uno de ellos se centraba en la capacidad lectora. Cada niño debía leer delante de toda la clase el párrafo que la profesora indicara. Era una mañana helada, pero relucía el sol. Los niños se restregaban los ojos. Una oreja circundaba a la monja, la hermana María, que parecía parca. Por cierto, me gustaba el concepto humano de la parca, me gustaba lo de la guadaña, me parece gracioso. En la mañana empezaron a decir los nombres al alzar. Todos se levantaban y leían según sus variadas competencias. Rudy era sorprendentemente bueno. Liesel esperó sentada con una mezcla de emoción asfixiante y temor atroz. Durante todo el examen deseaba ponerse a prueba con todas sus fuerzas. Descubrir de una vez por todas a qué ritmo avanzaba su aprendizaje, daría la talla. Cada vez que la hermana María miraba la lista, un manojo de nervios se tensaba alrededor de sus costillas. Cuando Tommy Müller finalizó su mediocre intervención, Liesel miró a su alrededor. Todo el mundo había leído, solo quedaba ella. Muy bien, la hermana María sintió con la cabeza, repasando la lista. ¿Ya estamos todos? ¿Qué? No, del fondo de la clase emergió una voz. Era la de un chico de pelo rojo limón, con huesudas rodillas
que no dejaban de castañar. ¿Por qué tan temprano, Pepe? Limpia. Pinche Pepe. Estoy leyendo. Hola, amigos. Se ve bien. ¿Y por qué traes mi camisa? Porque tú no me la tiras. Ya no me gusta. Y ni me queda. Entonces, ¿para qué peleas? ¿Cómo no te das cuenta que está ahí la bolsa? No veo. Mi pastel. Me lo comí. Chaparro. Que se me antojó en el camino. Te voy a partir tu madre, güey. Porque yo me comí las piñas y ahora me las voy a comer todas. Nada más por puto. Está haciendo un buen de calor. Dejó caer la carpeta sobre la mesa que tenía delante y escudriñó a Ruby resignada, desaprobación casi melancólica porque se levantó. Ese niño no podía mantener la boca cerrada por amor a Dios. No contestó. Me temo que Alicia no puede hacerlo, Rudy. La profesora la miró buscando su aprobación. Ya me leerá luego. Aparte la niña se aclaró la garganta. Puedo hacerlo ahora, hermana. Puedo. Repuso Liesel con voz baja y desafiante. La mayoría de los niños observaban en silencio. Unos cuantos pusieron en práctica el bello arte infantil de la risa tonta. No, no puedes. ¿Qué estás haciendo? Pues Liesel se había levantado y avanzado lentamente, tiesa como un palo hacia la frente de la caja. Recogió el libro, lo abrió en una página de alzar. Muy bien, accedió la hermana María. ¿Quieres hacerlo? Hazlo así, hermana. Tras una breve mirada de Rusty, bajó los ojos, estudió la página. Cuando volvió a levantar, primero vio la habitación hecha pedazos y el texto recompuesto. Todos los niños estaban impresionados. Justo ante sus ojos y en su momento de gloria me imaginó leyendo la página con total fluidez y sin cometer un solo palabra clave. Imaginó, vamos, Liesel. Oh. ¿Por qué viniste tan temprano? Siempre. Siempre llegas hasta las 12. ¿Por qué no tengo guapitis? Está bien sudada tu espalda, güey. Muchas grasas. ¿Qué traía la mochila? Dame una cuchara. Están ahí limpias. Ahí están. Te dije, pásame una cuchara. Mi Así, mano, tal tú lo quieres. mi mano está sucia. Vengo del metro. Ya te vi, pero Qué bueno que lo- ya estás bien gordito. Una semana sin ir al gym y te hiciste bien gordito. Ni siquiera podría distinguir las palabras y el sol. El maldito sol irrumpió la clase por la ventana. Escribía que la de prestar escasearon por todas las partes. Se iluminó directamente a la impotente niña para gritarle: sabes robar libro, pero no sabes leer. Se le ocurrió una solución. Respira que te respira. Empezó a leer. Ponle pausa a tu lectura. ¿Ya acabaste tu lectura? No. Ya deja de leer. ¿Por qué? ¿Cuántas páginas leíste? 61. Ya deja de leer porque no me cabes nada. Yo leí 60. Estás bien gordo. No mames, güey. Así está Josué y dice, hoy me encontré un amigo y me dijo que está mamado. Sí. Y está bien gordito. Con su panza. Todo chiquitito panzón. ¿Y el agua? Si tengo sed, lo traigo ahora. ¿Por qué no trajiste agua? Porque pues dije que no. ¿Cómo voy a ir si aquí ni hay agua? Unas tonterías. Ahora no voy a comprar esta semana agua. ¿Por qué no? Porque solo me mandaron 400. ¿Y qué tiene? No tengo dinero porque gasté 100 de pasaje, 300. ¿Eso qué? No me cae. Pues a ti te mandan 1000 y pues te toca comprar. No, no tengo deudas. ¿Y eso qué? Fue tu culpa. Y ten.
¿De quién son? Para la renta. Ah, pues vele a pagar tú. Hoy se paga. Y en cuenta se dio. 100.900.